aproximadamente 2 horas en que se registró el atentado, los bomberos y policías continúan removiendo escombros, como también evacuando heridos. Se calcula que hasta el momento por lo menos han sido evacuados 60 heridos, la mayoría de ellos de extrema gravedad. Hola, el día de hoy les contaré sobre el inicio de la violencia armada en Perú, lo cual sucedió entre los años 1980 y 1982. Estas acciones fueron marcadas por los grupos de Sendero Luminoso y el MRTA. Todo esto comenzó con un acto simbólico pero significativo, lo cual fue la quema de ánforas electorales en Chuschi, Ayacucho. Esto sucedió un 17 de mayo de 1980. Este evento fue el preludio de un conflicto que se extendería por más de una década. Una década, hasta más, duró esa violencia, Dejando consigo profundas cicatrices en la sociedad peruana. Durante los primeros años se intensificaron las acciones subversivas y las respuestas por parte del Estado, configurando así un escenario de creciente violencia, represión que afectaría principalmente a nuestras comunidades andinas y a la estructura política y social del país. Revolución. ¡Dar la vida por el Partido de Revolución! La etapa de militarización del conflicto en el Perú se caracteriza por la lucha constante del Estado peruano y de Sendero Luminoso, que estaba liderada por Abimael Guzmán. Por esa razón aumentó la violencia en Sendero Luminoso. Esto implementó el estado de emergencia y el despliegue de las Fuerzas Armadas. Durante la militarización de conflictos en 1986 también pasaron sucesos muy lamentables para el Perú, uno de los cuales son que sucedieron masacres y matanzas. Uno de los principales es la matanza que ocurrió en Uchucaray el 26 de enero de 1986 en Ayacucho, donde nos cuentan que durante ese trágico evento fueron asesinados 8 periodistas, su guía y un comunero. Ocurrió durante la militarización del conflicto en el Perú. Se caracterizó por los métodos agresivos de la Armada, desde su principio con las presencias de grupos de militarización, de conflictos que siempre buscaban cambios políticos a través de las Fuerzas Armadas. Esto trajo consigo o generó enfrentamientos cada vez más intensos para las partes militares del Estado, de esta manera generando un aumento en el enfrentamiento de la población con las fuerzas del Estado. La casa de la ley, la casa de la democracia. Disolver. Durante el periodo 1986 y 1989 se produjo un significativo despliegue nacional de violencia en el Perú a manos de Sendero Luminoso y MRTA. Algunos aspectos influyentes en este periodo incluyen Sendero Luminoso, un movimiento que está a cargo de desestabilizar el gobierno. De alguna manera su expansión era en zonas rurales, zonas donde ellos lo dominaban en bastiones. Por otro lado, MRTA también se manifestaba, estaba activo por medio de acciones violentas, ya que trataban de desestabilizar el gobierno y promover su movimiento revolucionario. ¿A través de qué? A través de extorsiones, atentados, asesinatos, entre otros tipos de acciones violentas. Tendría que ver la alteración de la integridad humana. Pero el Estado quedó quieto, ya que implementó medidas para controlar estos movimientos revolucionarios. De alguna manera, a cargo las Fuerzas Armadas, la posición de las policías, medidas un poco más estrictas. Buscaban un ambiente sano, de paz, pero no fue suficiente, porque no tenían un respaldo ni tampoco la seguridad en sus propias viviendas, generando muchos traumas y una crisis en donde los movimientos empezaban a hacer por medio de las personas, pero buscando su propio bien, sobrevivir en sí, en todo ese ambiente de violencia y un clima de muerte. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que es el CBR del Perú, realizó un informe final proporcionando una priorización detallada del conflicto armado que hubo en el país, que afectó gravemente a la población. La ofensiva subversiva intensificada fue en 1989 a 1990, donde Sendero Luminoso incrementó las acciones violentas, incluyendo asesinatos, sabotajes y atentados, tanto en zonas urbanas como rurales. Es importante hablar acerca del terror urbano que hubo, ya que notablemente se aumentaron
los atentados en Lima, que es la capital del Perú, otras ciudades, llevando el conflicto a áreas urbanas y generando un mayor miedo en la población o en los ciudadanos. Ante esto, la fuerza militar intensificó las operaciones militares y policiales en respuesta al aumento de la violencia subversiva, el cual el Estado peruano se declaró en estado de emergencia. Otra ofensiva escala acerca de la violencia, en el que esta vez dio un grupo especial de inteligencia que es el GEIN, que esta fue enfocada en la infiltración y desarticulación de la cúpula de Sendero Luminoso. Asimismo, en 1992 se llegó a realizar la captura de Abimael Guzmán junto con algunos líderes de Sendero Luminoso en Lima. Fue significativo ya que así se pudo disminuir la capacidad o los atentados del grupo de Sendero Luminoso. La caída de los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA en el Perú fue el resultado de una serie de factores y acciones que llevaron al debilitamiento y desarticulización de estos grupos. Una de las causas claves para que estos grupos cayeran, como Sendero Luminoso y el MRTA en el Perú, incluyen de una u otra manera, primero, como la acción energética del gobierno peruano. Hubo un rol muy importante el gobierno peruano, ya que implementó estrategias y operaciones militares para poder combatir a estos grupos terroristas. Se llevaron a cabo operativos de seguridad y se intensificaron las acciones contra los miembros y líderes de Sendero Luminoso y el MRTA. Por otra parte, el apoyo a la población fue muy importante y de la mano con el Estado peruano, ya que la población peruana rechazaba las acciones violentas y terroristas del Sendero Luminoso y el MRTA. El apoyo de nuestra población peruana a la fuerza de seguridad y a la colaboración ciudadana fueron fundamentales para poder debilitar a estos grupos. Como tercer punto y muy importante fue la captura de los líderes claves. La captura de los líderes fue muy importante dentro del marco de Sendero Luminoso y el MRTA, siendo así Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, y Víctor Polay Campos, líder de MRTA, debilitando la estructura y el esquema de la capacidad operativa de estos grupos. Por otra parte, la desarticulización de redes de apoyo. Las autoridades peruanas lograron desmantelar las redes de apoyo logísticos y financieros de Sendero Luminoso y MRTA. Esto de una u otra manera dificultó la capacidad de que estos grupos de una u otra manera limitaron y evitaron que se sigan realizando. La presión internacional, comunidades internacionales condenó las acciones terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA, lo que generó de una u otra manera cierta presión sobre estos grupos y contribuyó a un aislamiento y debilitamiento. La caída de Sendero Luminoso y el MRTA en el Perú fue el resultado de la combinación entre las acciones energéticas del gobierno y el apoyo de la población peruana, la captura de los grandes líderes de estos grupos, la desarticulación de redes de apoyo y la presión internacional. Estos factores contribuyeron a debilitar y finalmente desarticular a estos grupos terroristas en el Perú. Prensa, compadre. Comunismo en plena esfera real. La casa de la ley, la casa de la democracia. Disolver. De la reconstrucción de la matanza de Barrios Altos.